Una cerveza, una copa de vino o un shot de tequila es parte de nuestra vida en algún momento. A diferencia de otros planes de alimentación, en las recomendaciones que damos a nuestros pacientes no prohibimos la ingesta moderada de alcohol, siempre y cuando sea moderada y de manera ocasional. Existe la creencia de que tomar una copa de vino al día disminuye tu nivel de colesterol y de protegerte contra los infartos, pero ¿qué tan cierta es esta afirmación y cuál es la evidencia científica actual que respalda estas creencias? De esto y más hablaremos en este video. Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Antonio Cota, médico internista enfocado en la diabetes, y en este video vamos a hablar acerca del alcohol, bebidas alcohólicas, porque seguramente has escuchado que al tomarte una copa de vino es bueno para bajar tu nivel de colesterol y para controlar mejor tu presión arterial. Pero ¿qué tan cierto es esto? Y si existe alguna diferencia si es una copa de vino o dos, y si existe alguna diferencia si eres hombre o mujer, y qué se considera una bebida o una porción estándar de alcohol al día. El consumo de alcohol existe desde hace miles de años, no se sabe con exactitud cuándo, pero se estima que al menos el ser humano empezó a tomar bebidas fermentadas 10.000 años antes de Cristo. Las bebidas alcohólicas son muy populares el día de hoy, utilizadas para fines recreativos, personales o convivencias de todo tipo. Son parte de nuestra vida que no podemos eliminar, pero sí tenemos que conocer los efectos en nuestro cuerpo y tratar de obtener lo mejor posible de estas. Todo comenzó con la paradoja francesa, llamada así alrededor de 1990. Esta paradoja consiste en que diversos estudios epidemiológicos observaron menos infartos y enfermedades cardiovasculares en Francia, a pesar de llevar una dieta alta en grasas en comparación con las dietas de Estados Unidos y América Latina, las cuales son bajas en grasa y altas en carbohidratos. Esta diferencia tan grande en complicaciones del corazón se le atribuyó al consumo regular de vino, que es parte de la dieta mediterránea. Con la paradoja francesa se iniciaron más estudios observacionales para confirmar este hecho: si la ingesta de vino regular te protegía contra infartos, presión arterial y niveles menores de colesterol. Lo que no está aún claro es si los niveles bajos de colesterol es por tomar vino de manera regular o por llevar una dieta baja en carbohidratos, alta en omega 3 y moderada en proteínas, las cuales son características de la dieta mediterránea. El primer obstáculo en la búsqueda de los efectos saludables del alcohol es definir qué es un consumo moderado de alcohol, porque obviamente el exceso de alcohol es malo para tu salud. Entonces aquí la cuestión es cuánto alcohol o vino puedo tomar al día para obtener sus beneficios sin tener los efectos negativos. La recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que una bebida estándar de alcohol contenga máximo 10 gramos de etanol, y que los varones tienen permitido hasta dos bebidas estándar al día, y para las mujeres solo una bebida al día, porque está bien comprobado en general que las mujeres metabolizan más lento el alcohol que los hombres. El problema es que las bebidas alcohólicas no están estandarizadas. Algunas contienen 4 gramos de alcohol, algunas 20. Esta definición propuesta por la OMS no es aceptada en varios países y utilizan otros límites de alcohol en cada bebida. Es por eso que, en lugar de esta definición confusa y muy variable, para términos prácticos, una bebida estándar se considera una copa de vino de 140 mililitros, una cerveza de 330 mililitros y o un shot de tequila, whisky, vodka, ron de 40 mililitros. Estas medidas son mucho más fáciles de recordar, aunque, como te comenté anteriormente, la cantidad de alcohol es diferente para las cervezas que existen, así como de los vinos y productos destilados. Dentro de las bebidas alcohólicas con mayor probabilidad de otorgarte beneficios para tu salud es el vino tinto, ya que este en particular tiene más sustancias antioxidantes que todas las demás bebidas fermentadas. El vino tinto tiene más cantidad de flavonoides, que son sustancias antioxidantes naturales que disminuyen tu nivel de colesterol LDL, es decir, colesterol malo, y aumentan tu nivel de colesterol HDL, que es el colesterol bueno. Tiene mayor cantidad de queratín, una sustancia antiinflamatoria que te ayuda a controlar tu presión arterial y reduce el riesgo de que tengas algún infarto. Esta sustancia es muy abundante en la dieta mediterránea,
no solo en el vino tinto. Y el resveratrol, otra sustancia abundante en el vino tinto con muchas propiedades buenas para tu salud, como por ejemplo para protegerte de infartos, derrames cerebrales, hígado graso, diabetes, y tan bueno es su efecto en la salud que se está estudiando más a fondo si el tomar suplementos de resveratrol podría ayudar a las personas con estos problemas de salud en lugar de estar tomando tantas medicinas. Hasta aquí vale la pena aclarar un punto importante. El vino es el que tiene más propiedades potencialmente saludables siempre y cuando la ingesta sea máximo 2 copas de vino al día para hombres y 1 copa de vino al día para mujeres. Pero es importante que tú conozcas el siguiente dato. El alcohol no es bueno para tu salud, afecta a tu hígado, riñones y es tóxico para tus neuronas. Sin embargo, los efectos buenos del vino tinto son dependientes de la cantidad de antioxidantes que contengan, es decir, algunas bebidas sin alcohol, pero que contengan estas sustancias van a otorgarte los efectos buenos para tu salud. El alcohol no es la parte buena de estas bebidas, sino los antioxidantes y otras sustancias antiinflamatorias que contiene. Sin embargo, se sabe por varios estudios observacionales que la ingesta moderada de alcohol no representa un daño para tu salud, tomando en cuenta los beneficios que conlleva, obviamente tomando con moderación. Pero si te excedes de esto, entonces tendrías más efectos perjudiciales para tu salud que los beneficios mencionados. Todos los estudios realizados hasta el día de hoy sobre consumo moderado de alcohol han arrojado buenos resultados, aunque vale la pena decirlo, la mayoría de estos pacientes ha llevado una dieta mediterránea baja en azúcar, alta en vegetales y con seguimientos médicos regulares. En otras palabras, no vas a obtener ningún beneficio bebiendo vino tinto o alguna otra bebida fermentada si no has cambiado tu alimentación, si no has acudido a valoración médica, si estás llevando algún tratamiento o bien si ya tienes tiempo sin hacerte análisis de sangre. Y esta es una de mis recomendaciones. No se recomienda tomar alcohol si tienes el hígado inflamado. Si eres una de esas personas que toma muchos medicamentos, te automedicas o tienes más de un año sin hacerte análisis, yo te aconsejo que te hagas análisis para ver cómo está tu hígado, porque es muy común hoy en día tener hígado graso. El hígado graso es una inflamación de tu hígado por una mala alimentación principalmente. Y si le metes más alcohol, teniendo hígado graso, podrías complicar seriamente la función de este órgano. En conclusión, la ingesta moderada de bebidas alcohólicas debido a su alto contenido en antioxidantes y sustancias antiinflamatorias y no por el alcohol per se que contenga, principalmente el vino tinto, puede ayudarte a bajar tu nivel de colesterol total, bajar tu colesterol malo, LDL, y mejorar tu colesterol bueno, es decir, el HDL. Además, podrás tener un mejor control de tu presión arterial y menos probabilidades de tener un infarto o enfermedades cardiovasculares. Toma en cuenta de que si te excedes el límite de lo que es un consumo moderado, podrías perder los efectos buenos en tu salud. Además, es muy importante que lleves una dieta baja en carbohidratos, moderada en proteínas, alta en vegetales y grasas naturales. De lo contrario, el vino tinto no tendrá los materiales necesarios en tu cuerpo para hacer sus efectos saludables. Yo soy el doctor Antonio Cota y espero que este video te haya gustado y te haya aportado más conocimiento y te haya ayudado sobre todo a aclarar algunas dudas sobre la ingesta de alcohol. Recuerda, si tiene efectos protectores, tomado con moderación, pero es muy importante que lo combines con una dieta baja en carbohidratos, moderada en proteínas y alta en grasas naturales ricas en omega 3, que son características de una dieta mediterránea. Si requieres asesoría personalizada, con todo gusto te doy la consulta en línea. Contáctame en redes sociales, Facebook e Instagram como Dr. Antonio Cota o Sugar Care, y te espero en el próximo video.